Buenos días, buenos días. Eh, Ante todo, quisiera darle las gracias por estar reunidos aquí y al inicio de esta conferencia, deseo por favor que me brinden un comprendido si me están oyendo bien a través del canal de chat. Por favor, a través del canal de chat, escríbanme si me oyen bien o si hay alguna dificultad en el audio. Ok, muy bien. Entonces, vamos a... Gracias, Paul José, también nos indican de que sí, Luis David, también gracias. Gracias por la información. Vamos entonces a iniciar este seminario en la que vamos a hablar acerca de cómo es que el protocolo IP transporta los datos sobre Ethernet, un tanto tratar de describir la operación de cada uno de ellos y cómo se produce la interacción entre ellos, ¿no? En un intento por aprender, ¿no?, acerca de cómo se lleva una parte del proceso de comunicación en red, ¿no? ¿Qué es el objetivo, en este caso, qué es el objetivo en este caso del seminario, ¿no? Les voy a agradecer que en el desarrollo del seminario ustedes pues pueden hacer las preguntas correspondientes a través del canal de preguntas. Sí, probablemente en ese momento no les haga la respuesta inmediata, ¿no? Pero sí, al final de la exposición vamos a contestar cada una de las preguntas que se han hecho. Entonces, no deje de hacer las preguntas porque muchas veces las dudas, las ideas de qué preguntar se nos van luego, ¿no? Escribámoslo ahí y los iremos respondiendo a lo largo del seminario, ¿sí? Muy bien, entonces se ve bien la presentación también. Me indican si es que hay algún problema con la secuenciación. Algunas veces hay algunos inconvenientes en la secuenciación del PPT. Me indican si es que hay algún tipo de algún problema de ese tipo a través del canal de comunicación también. ¿Okay? Vamos a empezar entonces con el seminario y haciendo un poco la presentación en el marco de qué nos desenvolvemos, ¿no? Sistemas UNI es un aliado del Cisco Networking Academy, de hecho que es digamos, una institución que ha entrado con Cisco en, ¿cómo llamarlo?, en una especie de convenio, ¿no? Para, a través de la infraestructura que tiene Sistemas UNI, se pueda brindar también el programa de Cisco Networking Academy. Cisco Networking Academy es una iniciativa de Cisco System, básicamente orientado a hacer transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento. Sabemos que Cisco es una de las empresas más sobresalientes, una de las más sobresalientes dentro de lo que viene a ser la producción de equipos de networking, equipos de red, ¿no?, para construir redes, ¿no? Tanto en el ámbito LAN como en el ámbito WAN. Y ahora también dentro de los servicios en la nube, ¿no? En ese sentido, pues ellos están muy interesados en que las personas, los técnicos, los profesionales, sepan acerca de los fundamentos del proceso de comunicación en red y, lógicamente, acerca de las características propias de sus productos, ¿no? En ese sentido, Cisco ha desarrollado este programa a través del cual, de manera regular, en diferentes partes del mundo se imparten los cursos de preparación para lo que viene a ser los exámenes de certificación, denominados los exámenes de certificación de la industria, en este caso de Cisco, ¿no?, que acredita que tenemos las competencias dentro del manejo tecnológico, ¿no?, relacionado al ámbito
que compete la certificación, ¿no? Entonces, Cisco desarrolla la currícula, el contenido, ¿no? También provee de los medios a través del cual se va a distribuir, esto es en línea. Tiene un programa también de formación para instructores y un conjunto de elementos de motivación para el proceso del aprendizaje, como juegos en línea, por ejemplo, cuestionario de evaluaciones que permiten la preparación oportuna para el examen de certificación. Y en este convenio, vamos a decir, entre Sistemas UNI y Cisco Networking Academy, ¿qué ofrece Sistemas UNI? ¿No? De manera local, ofrece pues profesores, aulas, ¿no? Dentro de los cuales va a poder proveer las facilidades para que los estudiantes puedan desarrollar las actividades prácticas, ¿no? Con el apoyo de un instructor en la que se fijarán los conceptos que en este caso están desarrollados como parte del curso, ¿no? Acceso a Internet para poder acceder a los recursos que se proveen en línea. ¿Qué tipo de cursos se imparten? Dentro de Cisco Networking Academy, o sea, cuando uno es registrado en la plataforma de Cisco, ¿no? Como un estudiante, va a tener a la mano los cursos impartidos por profesor. Entonces, regularmente el estudiante puede estar consultando en cualquiera de las academias que existen en el Perú y en el mundo para poder acceder a esos cursos, ¿no? Los cursos impartidos por un profesor, por un instructor. El instructor tiene que programar la clase y tiene que hacer el registro de los estudiantes en la clase. Esa es una modalidad, ¿no? El otro es la de autoaprendizaje, en donde además de los cursos que se proveen bajo esta modalidad, existe un conjunto de cursos complementarios a lo que es la formación en el ámbito de networking, de redes, de routing, de switching, de wireless, que son necesarios también, como por ejemplo el manejo de sistemas operativos, como Linux, por ejemplo, ¿no? Algunos conceptos de seguridad que vemos se hace necesario en estos días, como cybersecurity, ¿no? El Internet de las cosas y otros cursos más que están orientados a desarrollar la parte blanda de la persona, ¿no? Cursos orientados a desarrollar, por ejemplo, las habilidades en cuanto a emprender negocios, lógicamente utilizando los conocimientos dentro del área del networking. Entonces ahí el estudiante puede inscribirse gratuitamente, puede seguir, los contenidos se brindan de la misma manera que en los cursos impartidos por profesor, solo que no tiene un profesor, ¿no? Sí, al final del curso, pues el estudiante va a dar igual sus exámenes en línea y todo lo demás. Entonces, existen cursos de programación también, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ecosistema el que Cisco está generando para el ámbito formativo. Es consciente que el estudiante no solo necesita conocimiento del ámbito de networking, de red, necesita también saber algo de programación, necesita saber de sistemas operativos, necesita saber acerca de, por ejemplo, el cloud, necesita saber acerca de las tendencias tecnológicas que se están produciendo, necesita estar al tanto de muchas cosas. Entonces, ahí tiene el ámbito del autoaprendizaje. ¿Qué es lo que ganamos con estos programas de certificación, ¿no? Aquí en nuestro país y en Estados Unidos también, en cualquier parte del mundo, normalmente los profesionales van a ser valorados dentro de los muchos aspectos por su nivel de conocimiento y por los logros que tienen dentro del proceso formativo en su área de especialización, ¿no? Entonces, en este caso, las personas que certifican, por ejemplo, CCNA Routing and Switching, van a tener un cierto nivel salarial, al menos la aspiración de eso, y el mercado también va a estar dispuesto a remunerarlo de esa manera. CCNA Voice, por ejemplo, es una certificación especializada en voz, o CCNA Security, y vemos los incrementos a los cuales probabilísticamente podríamos, en este caso, hacer más preparación. Nuestros, digamos, nuestros niveles salariales en expectativa van a subir, ¿no? Y el mercado está dispuesto a pagarlo. ¿Cómo ha articulado Cisco Networking Academy todo esto? Entonces, Cisco Networking Academy provee o proporciona, en este caso, la preparación
y una certificación base para todo, ¿no? Que es donde se debería empezar, que es la certificación CCEN, ¿no? Esta primera certificación está alineado a los 2 primeros cursos que se brinda en el programa de preparación para la certificación CCNA Routing and Switching. Estos 2 primeros módulos nos brindan todo el conocimiento y las habilidades necesarias para poder enfrentar con éxito esta certificación. Entonces, si nosotros tomamos el examen ICND1, certificamos CCEN, ya podríamos a partir de ahí seguir, si queremos, la otra parte del estudio, la otra parte del contenido que nos lleve a la certificación CCNA Routing and Switching, o podríamos ya iniciar un curso de especialización en seguridad, en voz, en inalámbricos y así. Y podemos ir logrando las certificaciones de CCNA Security, CCNA Voice, CCNA Wireless y las otras, ¿no? Los exámenes de certificación. Son muy conocidos los exámenes de certificación de Cisco en el ámbito de networking, ¿no? Tenemos el ICND1, que tiene por código examen 100-105. El que si aprobamos este examen, vamos a poder lograr la certificación 60, ¿no? Y si luego de lograr con éxito aprobar este examen, damos el otro examen, que es el ICND2, que es el examen 200-105, tendremos la certificación CCNA Routing and Switching. Por otro lado, también podemos optar por dar un solo examen para la certificación CCNA Routing and Switching, el examen compuesto, ¿no? Que es el examen 200-125. ¿No? Si damos este examen, sin necesidad de haber presentado ni este otro, solamente este examen, también vamos a lograr la certificación CCNA Routing and Switching. El costo de los exámenes de certificación actualmente, eso es actualizado, ha subido, ¿no? Es el ICND1, $165, el ICND2, $165, y el CCNA Routing and Switching, $325. Para los exámenes, para los estudiantes de las academias, Cisco Networking Academy le hace un descuento a través de un voucher de descuento, ¿no? Los descuentos pueden llegar a ser superiores en algunos casos al 50% del costo del examen. Por ejemplo, si era 165, pues el costo podría estar alrededor de los $80, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se mide en estos exámenes? ¿Qué es lo que se evalúa, ¿no? Por ejemplo, en el examen ICND1, ¿no? El examen 100-105 para la certificación CCEN, este examen tiene una duración de 90 minutos y la evaluación comprende entre 45 a 55 preguntas. Es en línea, ¿no? Y los temas que incluyen fundamentos de red, 20%, fundamentos de conmutación LAN, 26%, fundamentos de enrutamiento, 25%, servicio de infraestructura, 15%, y mantenimiento de infraestructura, 14%, ¿no? Detalles de estos, les voy a pasar luego la invitación para que se unan al grupo de CCNA, de Sistemas UNI. Van a tener la descripción completa de todos los ítems correspondientes a cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, tiene que ver con la parte de LAN, switching tiene que ver con la parte de routing, ¿sí? Y el segundo examen. Los 2 primeros módulos de los cursos de preparación, nosotros le denominamos CCNA1, CCNA2, cada uno de ellos tiene una duración de 3 meses, están alineados con esta primera certificación. Los otros 2 módulos están alineados con esta certificación, que ya comprendería la parte complementaria para optar la certificación CCNA Routing and Switching. El examen ICND2 de código 200-105. Igual que en el caso anterior, 90 minutos, de 45 a 55 preguntas, y los contenidos aquí ya varían, ¿no? Se complementan, ¿cierto? LAN Switching, tecnología LAN Switching, 26%, tecnología de enrutamiento, 29%, tecnologías WAN, 16%, infraestructura de servicio, 14%, infraestructura de mantenimiento, 15%, o mantenimiento de infraestructura, 15%. ¿En qué se diferencia? Mientras que en el anterior
se ve los fundamentos de la conmutación LAN, aquí se ve tecnologías. Aquí ya estamos viendo protocolos, configuración, implementación. Igual, mientras en el examen anterior se veía los conceptos de enrutamiento, ¿sí? Aquí ya vemos protocolos de enrutamiento, cómo funcionan cada uno de los protocolos. En tecnología WAN, igual, ¿no? Las descripciones de cada uno de ellos. Y el examen compuesto, el 200-125, que es la otra alternativa, tiene esta composición. Fundamentos de red, 15%, tecnologías LAN switching, 21%, tecnología de enrutamiento, 23%, tecnología WAN, 10%, servicio de infraestructura, 10%, seguridad de infraestructura, 11%, y mantenimiento de infraestructura, 10%. ¿No? Y estos son los contenidos que se brindan en cada uno de los módulos. Módulo 1 y 2, esto alineado a lo que viene a ser la certificación CC, ¿no? El primer curso denominado Introducción a las redes, y el segundo curso denominado Fundamentos de enrutamiento y conmutación. En realidad no es tanto la introducción a las redes, en realidad ya es una inmersión en las redes, al menos así es como lo tratamos nosotros. Desde las primeras actividades estamos trabajando intensamente, ¿no? Desarrollando tanto los conceptos como las habilidades en la instalación, configuración de los equipos. Router, switch, access point, ¿no? Bien, estos contenidos también los pueden tener a través del grupo. Les voy a mandar al final para que puedan con bastante detenimiento ver estos contenidos, ¿no? Los otros dos cursos que están alineados al examen ICND2 para optar ya a la certificación CCNA Routing and Switching son estos módulos, escalando las redes y conectando las redes. Módulo 3 y módulo 4 de CCNA. En general, la preparación completa a la frecuencia en la que se está dando actualmente significa pues un año de preparación, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se requiere para tener una, digamos, una buena formación, una buena preparación? Alguien que nos absuelva las dudas acerca de los conceptos, ¿no? Cuando uno se inscribe en el Cisco Networking Academy, uno tiene acceso a los contenidos de toda la currícula, ¿no? Puede hacer la lectura, hay videos, ¿no? Hay actividades de tipo práctica, drag and drop y preguntas. Hay bastante material, ¿no? Pero además de eso, siempre es necesario la ayuda de alguien que nos absuelva de las dudas que tenemos, ¿no? Entonces, dentro del programa de entrenamiento se lleva a cabo normalmente una parte de las actividades están relacionadas a una descripción de los conceptos y la otra parte, como se puede observar aquí, orientadas a lo que es la actividad de trabajo práctico con los equipos, ¿no? También se hace uso de simuladores como el Packet Tracer, se hace uso de emuladores como el GNS3, en la que tenemos más libertad que en el caso del Packet Tracer. Este no es de Cisco, este sí es de Cisco, ¿no? Pero igual, en particular para los estudiantes de telecomunicaciones o de electrónica que quieren ir más allá siempre de lo que el programa establece, pues el simulador ya nos pone algunas camisas de fuerza, una camisa de fuerza, mientras que el emulador nos da más libertad, ¿no? Bien, ahora sí, sin más, vamos a empezar con el tema que nos reúne. Transporte de tráfico IP sobre Ethernet. La arquitectura TCP/IP contempla la posibilidad de utilizar diferentes medios para transportarse. Dentro del ámbito LAN, ese medio bien conocido es Ethernet. De hecho, que cuando nos conectamos, en este momento usted está conectado a la red, lo está haciendo a través de una red Ethernet. Yo mismo estoy conectado en este momento a través de una red Ethernet. Mi computadora está conectado, ¿no?, a una red LAN Ethernet. Y para efectos de esta exposición, estamos transportando a través de esa red Ethernet tráfico IP, ¿no? Ambos componentes tecnológicos, las redes Ethernet, ¿no?, y las redes TCP/IP, se desarrollaron de manera independiente, ¿no? Y por lo tanto, pues hay algunas, digamos, como brechas, podríamos decirlo así,
que en un momento dado se observaron y que llevó al desarrollo de protocolos pues, que cierren esa brecha, que lo vamos a ver, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí la arquitectura de red desde la perspectiva del modelo de referencia OSI. Cuando abordamos un estudio complejo, normalmente tendemos nosotros a dividir, ¿no? Como por ejemplo la actividad, esto no es tan complejo, pero igual, como por ejemplo la actividad de freír un huevo va a significar primero pues preparar los elementos para hacerlo, ¿no? Preparará usted la sartén, necesita aceite, los huevos mismos, ¿no? Y luego establecerá una secuencia de cómo hará las cosas, ¿no? Entonces, para simplemente tener una idea de que las tareas complejas normalmente van a requerir una organización de cómo se llevan a cabo unas tras otras para poder lograr el objetivo. Y el objetivo aquí es la comunicación en red. Entonces, con ese objetivo, los diferentes aspectos que se han contemplado dentro de ello es, en este caso, las actividades relacionadas con los medios de transmisión que corresponden a la capa física, porque los datos de todos modos tienen que transmitirse a través de medios, cable, fibra óptica, cable de cobre, fibra óptica, enlaces inalámbricos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la capa física. Y luego tenemos encima de esto la capa de enlace de datos, que lo que hace es garantizar que las comunicaciones a través de los medios sean confiables. Si se produce algún tipo de error de transmisión a través de los medios físicos, la capa de enlace de datos provee los elementos para poder detectarlos, ¿no? Y iniciar las acciones. Porque lo menos que queremos es que se siga transportando a través de una red, se siga transportando datos erróneos. Entonces, si a través de este cable, cuando se hizo la transmisión de un dato, se produjo un error, entonces este tiene que saber que se produjo ese error para poder desechar ese dato correspondiente y no seguir transmitiendo a través de la red. ¿Sí? La capa de red es la que nos va a proveer, en este caso, una perspectiva de comunicación de origen a destino. De origen a destino. En ese sentido, la comunicación involucra identificadores globales a través de toda la red. Y aquí es donde aparece nuestro protocolo IP. IP es un identificador jerárquico, ¿no? Que permite, en este caso, la identificación de los diferentes dispositivos que se conectan a través de la red. Los hosts, ¿no? Las estaciones de trabajo, los servidores, todos ellos van a tener direcciones. Así también como los dispositivos intermediarios de un determinado nivel o de una determinada capa, como es, por ejemplo, los ruteadores. Los ruteadores tienen la necesidad también de identificarse en cada una de sus interfaces con direcciones IP. Luego viene la capa de transporte, en donde se abstrae, en este caso, un proceso de comunicación de origen a destino, ¿no? En el proceso de transporte de los datos a través de los diferentes ruteadores también pueden presentarse errores y estos dispositivos pueden tomar la decisión de desechar unidades de datos. Esas unidades de datos que en este caso se desechan son datos que han sido enviados por el origen y que no van a llegar al destino. Entonces, en el proceso de comunicación, ¿cómo puede ser posible de que haya datos que se envían y no lleguen? Entonces, ahí viene la abstracción de la capa de transporte, que es la que se encarga, en este caso, de verificar que todo aquello que haya enviado ciertamente haya llegado, pero desde la perspectiva del destino final. O sea, el dispositivo final, la estación de trabajo o el servidor, le va a estar diciendo que él ha recibido un dato y él va a saber de que el dato que ha enviado ya llegó. La capa de sesión, presentación y aplicación tiene que ver con funciones tales como sesión, por ejemplo, el inicio de una sesión, ¿no? La supervisión de la sesión de comunicación, el cierre de la misma o reanudar sesiones, ¿no? En la capa de presentación
Esto tiene que ver con los formatos de los datos, si los datos los tengo que enviar encriptado o si los tengo que enviar comprimido, ¿no? En qué formato, si en texto o si en gráfico, si en video o si en voz. Y la capa de aplicación, en este caso, provee pues la interfaz para que los usuarios puedan conectarse de la manera más sencilla posible a llevar a cabo el proceso de comunicación a través de la red, ¿no? Por ejemplo, en la capa de aplicación vamos a tener, para el caso de del servicio web, por ejemplo, vamos a tener que se han desarrollado los clientes web, que son los navegadores, Chrome, Internet Explorer, ¿no? A través del cual el usuario simplemente coloca la URL, ¿no? O el nombre del servidor correspondiente con el cual quiere conectarse, ¿no? Y se conecta. Y él no tiene que lidiar con toda la complejidad que involucra el transporte de esos datos a través de la red, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que hay un conjunto de funciones que se han distribuido. ¿Qué es lo que vamos a tratar en este seminario? En cierto modo, algunas de las funciones de la capa de red, ¿no? En específico, la relacionada con el protocolo IP, ¿no? En la capa de red, según la arquitectura TCP/IP, tenemos nosotros operando al protocolo IP, protocolo de Internet. El protocolo IP se encarga, dentro de sus funciones, lógicamente está el mover los datos desde un extremo de la red, a través de la red, hasta el otro extremo de la red. Dentro de ese proceso, este paquete, o los paquetes que maneja, que son las unidades de datos protocolares que maneja el protocolo IP, van a transportarse a través de diferentes redes, ¿no? Como por ejemplo, este enlace, que puede ser un enlace dentro de una red Ethernet. Por aquí podemos tener un enlace WAN, ¿no? Enlaces de tipo WAN, que pueden ser sobre fibra óptica o enlaces inalámbricos, ¿no? Entonces, va a lidiar sobre diferentes tipos de medios. Y en particular nos interesa cómo es que se transportan los paquetes IP sobre las redes Ethernet, ¿no? Bien. ¿Qué características tiene el protocolo IP? Podemos remontarnos de pronto a un momento antes de esto, ¿no? El usuario, en este caso, cuando desea establecer comunicación, va a tener un mensaje por aquí, ¿no? Un mensaje que desea él comunicar, un mensaje. O sea, lo que él va a comunicar, cualquiera que fuese, en este caso, el formato de eso, para nosotros va a ser un mensaje. Un archivo, puede ser un video, puede ser, en este caso, una comunicación de voz, lo que fuese, un mensaje. Entonces, aquí está el mensaje y esto es lo que quiere que se transporte a través de la red, desde su origen hacia un destino, ¿sí? Ahora, este mensaje no va a viajar como un todo. Los protocolos han establecido que este mensaje, para poder transportarse a través de la red, primero se divide, ¿sí? Va a haber un proceso de división de este mensaje. Este mensaje se va a dividir en unidades de datos, en este caso, en la primera división, denominados segmentos, ¿no? Entonces, estas unidades de datos van a contener una parte de la información del usuario. Es el mensaje que quiere comunicar. Aquí hay un proceso de división. Aquí se divide y este proceso es conocido como la segmentación, ¿no? La segmentación. O sea, aquí se van a generar los segmentos de datos. Segmentación. Este proceso se lleva a cabo en una capa previa a la capa de red, ¿no? Entonces, aquí es donde está el protocolo IP, ¿no? Aquí está el protocolo IP, pero
este proceso que estamos indicando se produce aquí, en la capa de transporte. Entonces, la capa de transporte va a solicitar los servicios de transporte a través de la red al protocolo IP. Y para eso, lo que va a suceder es que estos segmentos se van a encapsular en, vamos a llamarlo así, ¿no? Coloquialmente, se van a encapsular, se van a poner como si fuese una especie de sobres, ¿no? En donde en cada sobre va a ir la dirección IP del origen y va a ir la dirección IP del destino, para que estos dispositivos que conforman la red sean capaces, en base a la dirección IP destino, dirigir ese tráfico, ¿no? Buscando que llegar al destino final. Entonces, por aquí vamos a tener la formación de otras unidades de datos protocolares, pero que tienen la característica que dentro de ellas llevan a esta unidad de datos protocolar, ¿no? Entonces, aquí se produce lo que se conoce como el encapsulamiento, y aquí vamos a generar los paquetes IP. Mediante el encapsulamiento vamos a tener aquí los paquetes IP. El paquete IP, que es lo que nos interesa saber cómo es que se transporta. Bien, entonces, el proceso de comunicación en red involucra que nuestro mensaje se divide en pequeñas unidades de datos protocolares conocidos como segmentos. Los segmentos luego se van a encapsular en otras unidades de datos protocolares denominados paquetes, en donde la característica de la información que llevan estos paquetes, imagínense un sobre, ¿no? Es la dirección IP origen, la dirección IP destino, como en un sobre, ¿no? El destinatario y el remitente. Eso es lo que se coloca en el sobre. ¿Okay? Entonces, seguimos con... Entonces vamos a tener aquí... luego ya el paquete, ¿no? El paquete IP que se tiene que transportar a través de la red, y estos dispositivos denominados routers, los routers van a recibir los paquetes y el encargo de transportarlo a través de la red. ¿Y cómo es que lo hacen? Simplemente observando la información que se lleva en el encabezado, y esa información específica y esencial que se utiliza para transportar los paquetes son las direcciones IP. IP destino, IP origen. La dirección que tiene el computador destino al cual estoy queriendo enviar los datos, y la dirección IP origen que viene a ser el identificador de nuestro computador de donde salen los datos. Eso es lo que utiliza este dispositivo para transportarlo a través de la red. Y lo hace sin más ni más. Recibe y reenvía al próximo. Vemos aquí, envía al próximo, envía al próximo. Entonces, haciendo un proceso de reenvíos sucesivos. Un proceso de reenvío sucesivo. Los reenvíos sucesivos se hacen siguiendo la misma secuencia, ¿no? Para ese proceso, estos paquetes, luego cuando tienen que transportarse a través de estos enlaces, tienen que encapsularse en otra unidad de datos protocolar. ¿Cómo es que se denomina esa unidad de datos protocolar? Se denomina trama, ¿no? Trama. Entonces, las tramas, así como los paquetes se encapsulan a los segmentos, las tramas se encapsulan a los paquetes. Y las tramas, dependiendo del tipo de red que sea, van a agregar información adicional. Así como los paquetes agregaron direcciones IP, origen, IP destino, las tramas van a agregar otra información adicional propia del segmento de red a través del cual pasan los datos. Bien. Tenemos entonces aquí las características. Los paquetes son recibidos y son enviados al próximo ruteador. Este mira la dirección IP destino y decide reenviar al siguiente, y así se van moviendo los datos. ¿Qué características tiene entonces el protocolo IP? El emisor, por un lado, no sabe
si el receptor a quien está enviando está presente, porque simplemente él envía los datos, ¿no? No sabe si llegó el mensaje al otro lado, al menos en lo que respecta a los primeros paquetes, ¿no? Y si el receptor puede leer la carta, tampoco sabe si ha llegado y si éste no tiene ningún problema para poder decodificar lo que se ha enviado. Y el receptor no sabe en qué momento le empezarán a llegar los datos. Es una característica. A esto se le denomina comunicación sin conexión. Yo te envío algo sin un aviso previo, ¿no? Simplemente en cualquier momento te puede empezar a llegar información. Yo cuando envío no sé si te va a llegar o no. Característica del protocolo IP. Otra característica del protocolo IP es que su servicio, el servicio que brinda de transporte, ¿no? Es un servicio denominado no confiable. Claro, el nombre coloquial, ¿no? Más que suena más diplomático es de mejor intento. Un procedimiento, dice que la característica del protocolo IP es que ofrece un servicio de transporte de mejor intento, mejor esfuerzo. ¿Qué significa eso? De que si la red, ¿no?, constituida por routers recibe 3 paquetes, en el origen, al destino podrían llegar solo 2, ¿no? ¿Y qué pasó con uno? Pues podría, por alguna razón, se produjo errores en el proceso de transmisión a través de enlace, podría descartarse. Y cuando el router descarta el paquete, no lleva a cabo ninguna acción para recuperar ese paquete, ¿no? Al menos el protocolo IP no lo hace. ¿Quiénes lo hacen? Los protocolos en la capa superior. Entonces, en ese sentido, se dice que el proceso de transporte o el protocolo IP es un protocolo no confiable, ¿no? Porque no garantiza la entrega. IP transporta tráfico a través de diferentes medios. Por ejemplo, aquí, este host conectado a la red a través de sus interfaces Ethernet. Entonces, en la red de Ethernet, el paquete IP va a encapsularse en una unidad de datos protocolar que manejan las redes Ethernet. En este caso son las tramas Ethernet, ¿no? Cuando el ruteador recupera los datos aquí y recupera el paquete, este lo va a encapsular, por ejemplo, en una unidad protocolar adecuada a este medio. O sea, cada medio de transmisión va a tener una forma bastante peculiar, bastante característica de tratar a los datos y asegurarse de que lleguen al otro lado sin errores, ¿no? Los protocolos de la capa de enlace de datos se encargan de eso, ¿no?, de hacer de que la transmisión a través del medio, si se producen errores, se detecten, ¿no?, y de tal manera que estos datos se sigan transportando, pero solo de aquellos que han llegado bien. En ese proceso, como lo habíamos indicado por aquí, tenemos que los paquetes IP lo que hacen son transportar a los segmentos y en ese proceso de transporte agregan información a lo que reciben, que son los segmentos que encapsulan dentro, ¿no?, y le colocan un encabezado, el sobre que indicábamos para el ejemplo, digamos, análogo, ¿no? Entonces, en el encabezado, ¿qué es lo que va? El protocolo IP coloca dentro de los campos la dirección IP origen, la dirección IP destino, y hay otros campos más, que no lo vamos a mencionar, pero hay otros campos más que cumplen otras funciones. Pero para el transporte a través de la red, IP origen, IP destino. Entonces, el proceso de encapsulamiento está implicando añadir cabeceras, añadir información para cumplir con la función, en este caso la función de transporte a través de la red. Completo, esto es, en este caso, esto es la unidad de datos protocolar del protocolo IP. Dentro de ellos estamos resaltando 2 campos, lo que es dirección de origen, dirección destino. Fíjese, hay otros campos, no es materia de discusión esto, pero hay y están relacionados con otras funciones, ¿no? Origen y destino, necesarios para el proceso de transporte a través de las redes.
Cuando se constituyen las redes, un conjunto de dispositivos dentro de una red va a tener que identificarse, ¿no? Y por algunas razones se van a constituir estos grupos, ¿no? No todos los dispositivos van a estar juntos en una sola gran red, ¿no? Algunas de esas razones son, por ejemplo, garantizar el rendimiento, otras razones por seguridad, ¿no? Otras razones obedecen, por ejemplo, a aspectos funcionales. Yo quiero tener separados a los empleados de contabilidad, a los de marketing. Entonces cada quien tiene sus propios recursos y por lo tanto sus recursos se agrupan dentro de lo que nosotros vamos a conocer una red, un segmento de red, ¿no? Entonces cada segmento de red va a identificarse con una red lógica también, ¿no? Entonces por eso es que empiezan a aparecer las redes, ¿no? Grupos de computadoras que se conectan entre sí y a su vez se conectan con otros grupos de computadoras, ¿no? Dentro del ámbito LAN o a nivel WAN también. Entonces, una de las formas de llevar a cabo la conexión entre dos segmentos de red, por ejemplo, este es un segmento de red, esta es la representación de un switch, esta es la representación de un router. Un switch conforma, es el elemento básico para la conformación de una red LAN. Entonces, aquí tenemos conformándose una red LAN, por este lado también, y estas dos redes LAN están siendo conectadas o interconectadas por este router, ¿no? Entonces, el proceso de transporte de esta red LAN a esta red LAN, de esta red LAN Ethernet hacia esta otra red LAN Ethernet, en este caso bastante sencillo, pasa porque el tráfico pase a través del router, ¿no? Y el tráfico va a pasar a través del router, ya no como sucede dentro del ámbito de la red LAN, que lo vamos a ver más adelante, basando su decisión de reenvío en direcciones MAC, ¿no? Sino basando el reenvío en direcciones IP. Todos los dispositivos de esta red van a identificarse. Este servidor, se van a identificar con direcciones IP característicos de esta red, característicos a esta red. De igual manera esta, también, cada uno de ellos se va a identificar con direcciones IP característicos de esta red y que tienen que ser diferentes de esta otra. Dos dispositivos no pueden tener las mismas direcciones IP, se generan conflictos de direcciones IP, ¿no? Esta red lógica no puede ser igual a esta red lógica. Un router no puede enrutar tráfico de una red lógica a la misma red lógica. Tienen que ser redes lógicas diferentes. Entonces, cada uno de ellos va a ser una red o una subred. Esta también va a ser una red o una subred. ¿Bien? Entonces, dentro del proceso de conexión de una red simple como la que nos une a Internet, en casa por lo general tenemos una red muy parecida a esta. Un router que puede integrar inclusive la función del switch, ¿no? Y que nos permite un número limitado de puertos, 4, 5, 2, dependiendo del modelo de equipo, ¿no? Que nos constituye una red LAN, una red de área local, y que a su vez nos constituye un punto de conexión hacia nuestro proveedor de servicio de Internet, hacia el exterior. Entonces, todos estos dispositivos van a estar identificados por una red lógica y dentro de esa red lógica cada uno de ellos va a estar identificado por una dirección IP. Las direcciones IP son los identificadores únicos a nivel de toda la red. Las direcciones IP están compuestas por 32 bits, esto lo definieron en el momento del diseño. Las direcciones IP son de tipo jerárquicas. Se dice que son jerárquicas porque en este caso identificamos una parte que representa la red y la otra parte que representa los hosts, a la dirección del host o el identificador del host dentro de esta red, ¿no? El proceso de transporte de los paquetes a través de la red se hace gracias a la porción de la red. Se decide en función más de la dirección de red que de la dirección de host o de la porción de red y de host juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque en una red lógica van a haber muchas estaciones, ¿no? Entonces, los ruteadores mantienen referencia
en sus tablas de ruteo acerca de las redes destino, no acerca de las direcciones IP destino. En una red destino puede haber cientos, miles de estaciones. Eso significaría, si guarda información acerca de cada uno de los dispositivos destino, miles, millones de entradas en su tabla de enrutamiento, las más grandes de los nodos de Internet. No es así, ¿no? Los routers encaminan tráfico en función a las direcciones de red. 32 bits, una parte identifica la red y la otra parte identifica el host. Esa es la estructura de una dirección IP. Entonces aquí ya lo vemos, ver esto. Ahí está. Entonces tenemos aquí que ya desde la perspectiva de que todos los dispositivos tienen que estar identificados y la identificación primero se hace a toda la red, esto es lo que tenemos aquí. Fíjese, aquí tenemos una red de área local. ¿Por qué decimos que esta es una red de área local? Porque encontramos al dispositivo distintivo de una red de área local. Esta es la representación de un switch Ethernet. Entonces, si yo veo aquí un switch Ethernet, quiere decir que esta es una red Ethernet, una LAN Ethernet. Entonces, este segmento de red LAN debe estar identificado para el propósito, en este caso, del transporte de los paquetes desde él hacia el exterior y desde el exterior hacia él, por una red lógica. Y aquí tenemos la identificación. La red lógica, y esta red lógica es la 192.168.2.0. Veamos en el caso anterior. Decíamos que una dirección está conformada, una dirección IP está conformada por una parte de red y la otra parte de host. ¿Correcto? Entonces, la parte de red se indica por este número. Este número nos dice que hay 24 bits en la parte de red. Cada uno de estos numeritos está compuesto por 8 bits. ¿No? 8 bits van 16 y 8 bits 16, 24. Entonces aquí tenemos los 24 bits que estarían representando a la red. Cuando representamos a la red, los bits de la parte de host, todos ellos se hacen 0. Pero cuando representamos un host, como aquí, un host en particular, este es el identificador. Este es el identificador 1. Es la dirección 1 dentro de esta red. Esta es la dirección 30 dentro de esta misma red. Esta es la dirección 31 dentro de la red. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como se identifican los diferentes dispositivos dentro de la red. Es por eso que nuestra computadora tiene una dirección IP bajo este formato, ¿no? De igual manera, por este lado tenemos otra red. Fíjese que la identificación aquí es diferente, ¿no? La red es 192.168.2. Esto nos está indicando cuál es que identifica la red. Esos son los 3 bytes, 24 bits. 192.168.3.0. Estos 3 bytes identifican a la red, ¿sí? Por lo tanto, estos son dos redes diferentes, ¿no? Requisito fundamental para que el tráfico pueda ser enrutado adecuadamente a través de la red. Cada segmento de red es una red lógica. Cada segmento de red es una red lógica. Y dentro de la red, cada dispositivo debe tener una dirección IP diferente. ¿Pertenece a la misma red lógica? Claro, estos 3 primeros dígitos nos dicen eso. Estos 3 primeros dígitos nos dicen que pertenecen a la misma red lógica. Y este cuarto dígito nos dice que son elementos diferentes. ¿Qué pasa cuando nosotros asignamos la misma dirección a dos dispositivos? Se produce lo que se conoce como conflicto de direcciones IP. Bien, entonces, en ese contexto, todas las redes que se unen a través de la Internet van a estar identificados por una dirección de red, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuántos segmentos de red? Podemos aprender a identificar esto, ¿no? Aquí hay una red. Cada interfaz del routeador viene a ser un segmento de red. Este router tiene aquí un segmento de red, 2, este que une a todos los routers también, pero por lo general a esto se le da la denominación de segmento WAN. Los segmentos en donde aparecen los switches son los segmentos LAN. Un segmento LAN, otro segmento LAN, ¿no? Y aquí tenemos entonces 1, 2, 3,
4 segmentos LAN, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4. Y además, conexiones de router a router, 1, 2 segmentos WAN. Cada uno de los segmentos LAN y WAN tienen que estar identificados por una dirección de red. Y dentro de ese segmento LAN, cada dispositivo identificado por una dirección IP. Entonces, en un proceso de comunicación en red, cuando este host está enviando su mensaje mediante el proceso indicado anteriormente, que generan los segmentos y los segmentos se generan los paquetes, en estos paquetes van a ir registrados la dirección IP de este origen y hacia dónde va. Va hacia este, entonces esa es la dirección IP destino, que es la 192.168.5.6, ya, esa es la dirección IP destino. ¿Qué host ha generado esto? La 192.168.230, esa es la dirección IP origen. Y el router lo que va a hacer es, viendo, en este caso, la dirección destino, lo que le va a interesar es la dirección de red destino. ¿Cuál es la dirección de red destino? 192.168.5.0, esto. ¿Sí? Tiene modos para poder llevar a cabo esa tarea de identificar cuál es la dirección de red a partir de la dirección IP. En su tabla de enrutamiento, él tiene información acerca de cómo llegar a las diferentes redes. Cómo llegar a esta red, cómo llegar a esta red, cómo llegar a esta red. En base a esa información, él toma la decisión. Recibe el paquete y dice, para este caso, tiene que enviarse aquí. Él recibe esa misma información, mira la dirección IP destino que trae el paquete y dice, tiene que enviarse aquí. Y este hace lo mismo y dice, tiene que enviarse a este dispositivo y hace la entrega final. ¿Sí? Entonces, los routers, para poder transportar los paquetes IP a través de la red, necesitan lo que se conoce como la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es la información de las rutas que se tienen que seguir para llegar a las diferentes redes destino, ¿no? Claro, esas rutas no aparecen ahí así porque sí. O sea, hay la necesidad de hacer el trabajo de configuración de las mismas. Pero para efectos de nuestro seminario de día, nos vamos a tener que contentar con saber que ellos tienen su tabla de enrutamiento. ¿Cómo es que aparece en ella? Materia de otro seminario. Bien, entonces, las tablas de enrutamiento registran las redes destino, ¿no? Las redes destino, más o menos bajo esta forma. Está abreviada, ¿no? Por ejemplo, este ruteador sabe que para llegar a la red 10.1.1, que es esta red de acá, 10.1.1, cuando llega o recibe paquetes por alguna de sus interfaces hacia él, dirigido hacia esta red, él tiene registrado que la dirección de próximo salto, o sea, hacia dónde tiene que enviar este paquete, es al 192.168.1.2. Él está aquí, el paquete ha llegado, ha visto la información, quiere ir a esta red, su tabla de enrutamiento le dice esto, y se ubica y dice, la dirección a la que tengo que enviar es este aquí. Entonces, este paquete lo va a enviar a este otro ruteador. Él mira su tabla de enrutamiento también y se da cuenta que esta es una red conectada directamente. Entonces, va a hacer la entrega hacia el dispositivo final. Entonces, esa es la función de la tabla de enrutamiento. Y esa es la función del router. O sea, el router decide el reenvío de los paquetes en función a su tabla de enrutamiento y en función a la información que recibe, en este caso, en el paquete IP, que viene a ser la dirección IP de destino. ¿Sí? Esto es más preciso, es como por ejemplo vamos a ver en un ruteador Cisco, si ejecutamos el comando show IP route, vamos a poder ver la tabla de enrutamiento que puede presentarse de esta manera, ¿no? Bien, pero bajo el mismo concepto, ¿no? Bien, entonces esa es la forma como el protocolo IP transporta los datos a través de la red. Entonces, desde su perspectiva, él solo está viendo IP, ¿no? Es en función a IP que decide. Su tabla de enrutamiento, los routers miran IP, no ven otra información. Bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos que transportar los datos a través de una LAN Ethernet? Veamos qué implicancias hay con respecto a eso también. Entonces aquí tenemos un poco más de detalle, ¿no? Un router como este, por ejemplo, puede recibir a través de una interfaz. Seamos más realistas todavía, ¿no? Aquí nos dicen que recibe una trama, ¿no? Yo diría, un router a través de una interfaz física lo que va a recibir son señales, ¿no? Eléctricas, si es una interfaz conectada con cable de cobre,
¿no? Señales luminosas, si es que es una interfaz conectada con fibra óptica, o ondas de radio, ¿no? Si es un enlace inalámbrico. Entonces, esas señales luego se convertirán, cuando lo reciben, en ceros y unos y tomará la forma de una trama. Entonces, dentro de esa trama está el paquete IP y dentro del paquete IP estará una parte de los datos de usuario. Entonces, cuando el ruteador recibe todo esto, lo primero que va a hacer es retirar los encabezados de la trama, pero para ello primero verifica para la función que se ha colocado esto. Por ejemplo, en el entramado se coloca información en la cola para verificar si ha habido o no ha habido errores de transmisión. Entonces, va a desechar la cola y la cabecera, ¿no?, para el proceso de decisión de reenvío en router, solo si no hay errores de transmisión. Si hay errores de transmisión, entonces no se sigue procesando, simplemente la capa de enlace de datos desecha la trama. Entonces, en este caso estamos considerando de que no ha habido errores de transmisión y ahora el ruteador, basado en la dirección IP que trae, IP destino, basado en su tabla de enrutamiento, ¿no?, va a buscar y va a decidir. La tabla de enrutamiento le dice que tiene que enviar, en este caso, a través de una dirección de próximo salto. Nuevamente, este paquete lo va a encapsular en otra trama, adecuado a este medio de transmisión, y lo señalizará. Este enlace es fibra óptica, entonces lo que va a enviar es señal luminosa a través de la fibra óptica hacia el otro lado. Y el proceso se repite una y otra vez más, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que los ruteadores tengan esta información, hay que configurarlos de manera estática. Podemos hacer lo que se conoce como enrutamiento estático, o también podemos configurar protocolos de enrutamiento dinámico como RIP o SPF e IGRP, ¿no?, para que ellos aprendan las rutas y no tengamos que ponerlas manualmente una a una. Bien, llegamos ahora a la parte de Ethernet. Una de las redes a través de las cuales se van a tener que transportar los paquetes es a través de las redes LAN, constituidos por switches Ethernet, ¿no? ¿Qué características tienen? Les comentaba al inicio de que el desarrollo de TCP/IP y las redes LAN Ethernet, pues cada uno fue por su lado. No es algo que uno fue consecuencia de otro, no. Y de hecho, antes de que las redes Ethernet transporten tráfico IP, transportaban tráfico de otro tipo de redes, de otras arquitecturas de red, ¿no? Como, por ejemplo, IPX, SPX de Novell, por ejemplo. O sea, las redes Ethernet no siempre han transportado paquetes IP. Ahora, las redes IP son las predominantes, son las que en el ámbito de las redes LAN, en este caso Ethernet, ¿no?, es Ethernet, y a nivel mundial pues tenemos esta Internet en la que se utiliza la arquitectura TCP/IP y dentro de esta está el protocolo IP. En el futuro, ¿qué pasará? No sabemos, ¿no? Podría, así como en el reinado de IPX, SPX, aparecer otro protocolo, como apareció IP, ¿no?, y destrona al anterior, ¿no? Todos los componentes tecnológicos, en cierto modo, pueden ir sufriendo modificaciones, ¿no? Bien, la típica red Ethernet nace pues en una conexión a través de un bus, ¿no?, un bus basado en cable coaxial. Se mejora la confiabilidad de esta red, porque aquí si se desconectaba alguno ya se caía toda la red. En base hub, aquí es donde aparece ya el cable par trenzado dentro del ámbito de red LAN. Luego aparece el switch. Simplemente para destacar algo. Estas redes no eran muy escalables. ¿Por qué? Porque trabajan sobre la base de tener un medio compartido. Solo uno puede transmitir a la vez. Si dos transmiten, se estropea la señal. Las señales se mezclan, como el medio es único, y se estropean. Lo mismo aquí en el caso del hub. Entonces no podía crecer mucho, y si le colocábamos muchas estaciones, el rendimiento de la red disminuía. O sea, la red se hacía lenta. Aquí la cosa cambia. Los switches tienen otra forma de operar. No, cada uno de los puertos va a tener una memoria asociada. El switch ahora ya no opera como esta red. O sea, en esta red, por ejemplo, alguien envía algo, todos oyen, ¿no? O aquí, alguien envía, el hub recibe y retransmite a través de todos sus puertos.
todos lo oyen. En el caso del switch, él recibe en un puerto, mira su tabla de direcciones MAC, ¿no? Habría que decir que además de las direcciones IP, existen otros identificadores que pueden ser únicos para cada una de las estaciones. En este caso, dentro del ámbito de las redes LAN, vienen a ser las direcciones MAC. Las direcciones MAC son identificadores que están asociados a las tarjetas de red Ethernet de cada uno de los dispositivos que se conectan a una LAN Ethernet. Estos están compuestos por 48 bits, ¿no? Y son fijados en fábrica. Las IP se dicen que son direcciones lógicas, entre otras cosas, porque nosotros podemos cambiarlas, ¿no? ¿Sí? Mientras que las direcciones MAC se dice que son direcciones físicas, porque estas vienen registradas en las tarjetas de red y no las podemos cambiar. Al menos la que está registrada en la tarjeta no. Sí, entonces, el switch recibe una trama, ya no paquete, el router recibe paquetes, el switch recibe tramas, las tramas encapsulan a los paquetes. Entonces recibe una trama y en la trama mira la dirección MAC destino, así como en el paquete IP se etiqueta la dirección IP origen, IP destino y otros más. En la trama se va a etiquetar la MAC destino y la MAC origen. Entonces, es lo que ve el switch. Recibe la trama, mira la MAC destino, busca en su tabla de conmutación y le va a decir sale por el puerto 17 y se envía hacia el puerto 17, ¿no? Está queriendo comunicarse con este otro host. Recibe, lo ve, mira su tabla y se sale por el puerto 9 y se envía hacia el puerto 9. Entonces, como se puede notar, es más eficiente este proceso que el que desarrolla un hub. ¿Un hub qué hace? Recibe las señales, por cierto, porque el hub es un dispositivo capa 1, recibe las señales y retransmite las señales a través de todos los puertos. Entonces, como está retransmitiendo las señales a través de todos los puertos y también conociendo la limitación de su operación, no va a ser capaz de recibir transmisiones de los otros hosts, mientras aquí no. Mientras este host en una red basada en switch está recibiendo datos y está transmitiendo hacia aquí, este otro está recibiendo datos y está transmitiendo para aquí. Este otro está transmitiendo datos y este otro podría estar recibiéndolo también. O sea, este puede estar transmitiendo datos aquí y recibiendo datos de otro también. ¿Sí? Entonces, esas facilidades es que ofrecen las redes conmutadas o las redes basadas en switch, ¿no? Y tienen, lógicamente, un mejor desempeño que las redes antiguas, ¿no? Bien. Entonces, Ethernet ha ido escalando desde el entorno WAN. Estamos aquí en las denominaciones Ethernet 802.3, ¿no? Con Ethernet a 10 megabits, 802.3U hasta 100 megabits, 802.3Z, 1 gigabit, y así ha ido escalando, ¿no? Para el entorno data center, por ejemplo, Ethernet tiene versiones para trabajar a 10 gigabits, a 40 gigabits y hasta 100 gigabits, ¿no? Pero también ha ido desarrollando, en este caso la IEEE es la que da el soporte, ¿no? a las especificaciones de Ethernet, también a través de el ámbito MAN, las redes de área metropolitana, ¿no? Con Metro Ethernet, por ejemplo, ¿no? Y también en el ámbito WAN, ¿no? Entonces, va escalando hacia las diferentes áreas de aplicación. Bien, entonces las redes Ethernet desde esta perspectiva se implementan en las dos capas más bajas. Tiene que ver con la capa física y la capa de enlace de datos. Las funciones de la capa física y la capa de enlace de datos, ¿no? No se puede comunicar con las capas superiores. La capa física, estamos hablando aquí, ¿no? Cuando se habla de superiores, se está hablando de la capa de red, ¿no? Entonces es la capa de enlace de datos a través de la subcapa LLC que se va a lograr esa comunicación, ¿no? No puede identificar dispositivos, la capa física no tiene mecanismo de identificación, la capa 2 sí, están las direcciones MAC. Se conoce stream de bits, así es como recibe la información y lo transmite, mientras que aquí estamos hablando de la trama, ¿no? De una estructura ya en donde hay campos que identifican el origen y el destino a través de las direcciones MAC. No puede determinar la fuente de la transmisión cuando se transmiten múltiples dispositivos. En el caso de la función de la capa 2, sí es posible. A nivel de la capa física, establece diferentes medios de transmisión. Ethernet puede trabajar, esto es histórico, ha podido trabajar, ¿no?
con la especificación 10 base 5 sobre cable coaxial grueso, 10 base 2, cable coaxial delgado, 10 base T, transmitiendo a 10 megabits sobre par trenzado, 100 base T, este ya es más actual, 100 base TX, transmisión sobre par trenzado hasta 100 metros, 1000 base CX, gigabit Ethernet sobre cable coaxial, sobre cable par trenzado, pero apantallado, ¿no? 1000 base T, gigabit Ethernet sobre par trenzado, sin apantallar, UTP. 1000 base SX sobre fibra óptica multimodo. Puede lograr alcance de 220-550 metros, ¿no? Y sobre fibra óptica monomodo, single mode, puede lograr alcances de 550 metros hasta 5 kilómetros. Bien. Dentro de las funciones de la capa de enlace de datos también está, además del proceso de detección de errores, está el de encapsulamiento, el control de acceso al medio. El control de acceso al medio significa disponer de todo lo necesario para colocar los datos en el medio de transmisión y también para recuperarlos de él, ¿no? Eso involucra el encapsulamiento de los datos y, lógicamente, seguir y respetar los protocolos de control de acceso al medio. Dentro del encapsulamiento identificamos la delimitación de las tramas, el encapsulamiento, la detección de errores, el campo de detección de errores. Y en el caso del control de acceso al medio, ¿de qué forma vamos a colocar los datos en el medio? En las redes conmutadas esto es bastante sencillo. Transmite cuando requieras, ¿no? Y esté en todo momento alerta a recibir las transmisiones que te están haciendo, ¿no? Simultáneamente. Puede estar transmitiendo y recibiendo también. Mientras que en el caso heredado, ¿no? En el caso de los hubs, ¿no? Antiguos, pues un host solo podía transmitir. No podía ser simultáneamente transmisión y recepción. La capa física tiene que ver con los cables, los tipos de puertos que se utilizan, si utilizamos interfase de fibra óptica o de cobre. Y la estructura del entramado, ¿no? Aquí tenemos, así como en el paquete IP habían dirección IP destino, dirección IP origen, aquí también hay dirección destino y origen, pero estas no son IP, sino son direcciones MAC. Habíamos mencionado que las direcciones MAC están registradas en las tarjetas de red de cada una de nuestras estaciones o dispositivos que se conectan a la red. Entonces, en una red de Ethernet, debido a que la naturaleza de la red es multiacceso, cada uno requiere un identificador único, además de las direcciones IP. Además de las direcciones IP, requieren un identificador único, que vienen a ser las direcciones MAC, porque los paquetes IP tienen que encapsularse en una trama para que puedan transportarse a través de la red. ¿Sí? Entonces, el proceso de comunicación de una red a otra pasa por que, en este caso, por ejemplo, los paquetes generados en este host primero lleguen al router y van a llegar al router encapsulados en una trama Ethernet. Luego el router desencapsula y decide la retransmisión como lo habíamos mencionado anteriormente. Y para esto, el router dentro de Ethernet, además de su identificador IP, para las redes Ethernet lo que en este caso tiene valor es la dirección MAC que tiene. Este host, cuando envía el tráfico hacia el router, basado en su dirección IP, va a obtener su dirección MAC, ¿no? Y va a construir la trama para encapsular el paquete IP y enviárselo hacia el router. Y ese proceso es recurrente. Ahí podemos ver cómo es que se lleva a cabo esto, ¿no? El paquete IP estaría hasta acá, ¿no? El paquete IP. Y lo que encapsula IP, el segmento, es estos los datos de usuario, una parte de los datos de usuario. IP origen, IP destino. Cuando se transporta a través de una red Ethernet, el paquete se encapsula en una trama. Encapsular en una trama significa agregar más información. MAC destino, MAC origen. ¿Quién es el que está transmitiendo esto? Este es su MAC origen. ¿Hacia quién le está transmitiendo? Hacia este servidor. Esta es la MAC destino. ¿Quién decide en función a esta información? El switch. Fíjese, en este caso, el switch está transportando ¿qué? Está transportando paquetes IP, ¿no? Por eso decíamos, ¿cómo es que los paquetes IP se transportan a través de la red Ethernet encapsulados? Algo más.
Para vincular esto, cuando usted, por ejemplo, quiere acceder a un recurso compartido en una red Ethernet, normalmente usted no recuerda, no hace referencia a la dirección MAC, ¿no? Usted hace referencia ¿a qué? A la dirección IP, obviamente, hace referencia a la dirección IP. Entonces, si estamos haciendo referencia a la dirección IP, ¿cómo es que aparecen estas direcciones MAC aquí? ¿Cómo es que este host sabe que la dirección MAC de este es este y es el que tiene que colocar aquí para poder enviarlo hacia el switch? Porque el switch sí solamente decide en función a la dirección MAC. Ya, esa es la brecha que les había comentado existe, ¿no? En lo que es el direccionamiento IP para las redes IP y lo que es el direccionamiento en las redes Ethernet. Hay una brecha, o sea, no hay una vinculación basada en la definición, ¿no?, entre las direcciones IP y las direcciones MAC. Para cerrar esa brecha es que a nivel de las redes TCP/IP se tuvo que desarrollar un protocolo que vincula la IP con la MAC. Ese protocolo es el protocolo ARP, Address Resolution Protocol, ¿no? Mediante este protocolo, este host, por ejemplo, si quiere saber cuál es la MAC de este servidor, va a enviar una emisión, broadcast, o sea, dirigido a todos, va a preguntar, o va a solicitar, aquel que tiene la dirección IP 192.168.200, que le conoce, ¿no?, envíeme su dirección MAC. Todos van a escuchar eso, pero solamente va a ser atendido por aquel que tiene esa dirección. Este es mi IP, entonces devuelvo mi MAC. Una vez que devuelve la MAC a este host registra esa MAC en su tabla caché ARP, ¿no?, y utiliza esa MAC para conformar la trama y enviarla, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma es que se vinculan las direcciones IP con las direcciones MAC. Y de esa forma es como se transmite, en este caso, los paquetes IP en las redes Ethernet. Bien, aquí está lo que acabamos de mencionar. Si un host quiere averiguar la dirección MAC de otro, envía en modo broadcast, ¿no?, hacia todos, ¿no?, la solicitud, y aquel host que tenga esa dirección IP es el que está llamado a responder. Bien, entonces, cuando una computadora sale de la red, lógicamente la entrada de la caché ARP se va a tener que borrar. ¿Okay? Bien, es esta la forma en la que se vincula IP y Ethernet. Es esta la forma en que se transportan los paquetes IP a través de las redes Ethernet. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, las formulan para irla respondiendo. José nos pregunta si se compartirá la presentación. En algunos días a ustedes les va a llegar un correo indicándoles de enviar el video correspondiente. ¿Qué pasó aquí? El video correspondiente al seminario de día está disponible para que lo puedan ver. No sé si hay alguna otra pregunta. Les comentaba de que tenemos un grupo en el fanpage de Sistema SUNY, al cual les recomiendo se unan para poder compartir a través de ello y para que puedan acceder también a cierta información compartida. Por ejemplo, hay un juego denominado el Cisco Aspire, en la que usted puede jugar a ser un consultor de networking, con casos muy interesantes que los instaladores que están ahí, ¿no?, ingrese al grupo y va a poder acceder a ellos, a descargarlos y a probar, ¿no? A ver,
Paul nos pregunta, en la última parte, dice, esa tabla ARP que la tiene el router, sí, el router tiene también una tabla ARP, se llena siempre, ya. La tabla ARP, o el ARP caché, es una tabla dinámica. Normalmente las entradas en la tabla ARP caché va a durar aproximadamente entre 2 a 5 minutos, ¿no? Sin que se utilicen, ¿no? O sea, si no lo usa en ese lapso de tiempo, se va a limpiar, ¿no? Pero si se está usando, si hay transmisiones que se están realizando hacia un host cuya dirección IPMAC está mapeada ahí y el host necesita, entonces esa tabla, esa entrada se sigue manteniendo, ¿no? Después de que se deja usar, en los hosts, por ejemplo, es alrededor de 2 minutos. En otros dispositivos puede ser un poco más de tiempo, pero entre 2 y 5 minutos, si no se utilizan, se van limpiando. Vamos a ver. Claro, ciertamente el proceso del protocolo ARP se hace una vez, se almacena en el caché y si lo seguimos usando, solamente se consulta el caché, ese mapeo IPMAC. Cuando dejamos de usarlo, de 2 a 5 minutos, se limpia. Carlos nos pregunta posibles causas de una atenuación de una red. Vale, si trato de interpretar la pregunta, podría ser que me esté tratando de preguntar posible causa de la baja de rendimiento de una red, o sea, que una red se hace lenta o algo así. En realidad pueden haber muchas causas, ¿no? Dentro de las más comunes están, por lo general, las que tienen que ver con los virus, ¿no? Los virus son uno de los factores que, en este caso, deterioran el rendimiento de una red. Después de eso, pueden haber algunos problemas relacionados a configuración, si es una red compleja, ¿no? Hasta posibles causas como que algún dispositivo de red, como un switch, ¿no? Esté funcionando mal también. ¿Qué sucede si en la tabla resulta que dos IPs tengan la misma MAC? No podría ser posible eso, ¿no? A ver, una estación tiene una MAC que es única. Esa no la administramos nosotros. Eso viene ya de fábrica, ¿no? Entonces, decir que dos estaciones tienen la misma MAC significaría que dos tarjetas de red tengan la misma. Ahora, pero en alguna situación, de repente por ahí va la pregunta, podemos clonar las direcciones MAC, o sea, puedo cambiar la dirección MAC. La que está en la tarjeta de red no, pero sí la que hace la lectura, el sistema operativo de su computador, ¿no? Y en la zona en donde almacena esa sí se puede administrar. Ahora, ¿qué pasa si en este caso yo le coloco dos MACs? Lo que va a pasar es que lo vas a poner loco al switch, ¿no? Para el switch es una inconsistencia de que aparezcan dos direcciones MAC, una en un puerto y otra en otro puerto, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que desarrollan? Eso va a depender de la marca del switch. En algunos casos te va a aislar a un puerto en donde se detecta la duplicidad y en otros simplemente vas a tener la inestabilidad. Heber nos pregunta, ¿en la capa física se puede identificar si los datos son transportados por Ethernet, serial, fibra o HFC? En la capa física, vea, si ya estás identificando la capa física, ciertamente, o sea, si yo veo mi router que a nivel de la capa física me estoy conectando por un cable coaxial, ¿no? Entonces es lógico, ahí yo tengo HFC, ¿no? Si en la capa física estoy viendo de que mi proveedor ha llegado a través de fibra óptica con un media converte Ethernet, ya sé que a través de la capa de ese enlace WAN, estoy transportando Ethernet, ¿no?
si nosotros sabemos las características de la capa física, podemos intuir y tendríamos que hacer la verificación. Por ejemplo, en el caso de que tengo una conexión WAN de una línea dedicada, ¿no? por par trenzado con modem o con CSU, DSU. Entonces, ahí pues hay varias alternativas, ¿no? Podría estar utilizando protocolos tales como PPP, podría estar usando protocolos tales como HDLC, ¿no? O podría estar utilizando los servicios de la antigua Red Frame Relay. Entonces, en ese caso, si queremos averiguar, nos va a tocar ingresar al router para ver qué tipo de encapsulamiento se está haciendo en esa interfaz que nos conecta a través de ese medio físico. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Bueno, agradecerles por la paciencia, ¿no? De haberse levantado temprano y estar reunidos con nosotros. En algunos minutos les voy a enviar un correo a todos indicando cuál es el URL del fanpage y del grupo, que espero se unan. A través del mismo, me estaban preguntando también acerca del PPT. Pues voy a colocar el PDF de las presentaciones a través del grupo. ¿Sí? Así que los invito a unirse. En algunos momentos les estar llegando sus correos. Y bueno, aprovechar toda la información que se pueda colocar ahí. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad.